Esta iniciativa de conversiones de casas surge con un ánimo de abrir diálogos con el arte en tiempos de distanciamiento social, además de ser una herramienta mediadora para la educación de los estudiantes desde un escenario profesional. El día de hoy nos encontramos con Norton Massey. ¿Cómo estás, Norton? Bueno, realmente estoy muy agradecido de, de esta posibilidad que se da, ¿no? Obviamente que no del virus, no estoy agradecido del virus, estoy agradecido del encuentro. Claro. De la posibilidad de estar aquí compartiendo un poco las experiencias, develando un poco el espacio de uno, ¿no? Porque cada uno está a distancia de su taller, de su casa, y yo siento que es sumamente favorable y necesario poder tener espacios de esta índole, ¿no? Porque permite de algún modo irnos confrontando de una forma distinta a la realidad. Siento por lo menos eso. Así que quisiera agradecer realmente la invitación que me hicieron. Y bueno, Gracias. voy a tratar de ser lo más correcto para esta nueva tecnología. Muchas gracias a ti, Y, Norton, por aceptar la no, invitación. gracias, para mí es un placer poder compartir esta experiencia, sobre todo desde una plataforma nueva, lo cual nos permite, en el fondo, como digo yo, estamos lejos, pero a su vez estamos cerca, ¿no? Estamos cerca Claro. porque cada uno está de su espacio, de su hogar, de su mundo interior y donde vive, donde se cobija. Bueno, yo me dedico a las artes visuales, eh, al arte en su conjunto. No soy ni pintor, ni escultor, ni dibujante, no soy nada en particular, como me interesa la creación en su, global. La creación va mucho más allá de poder hacer un cuadro. La creación es una forma de poder generar un diálogo intenso y profundo. Yo nací en Lautaro, en el sur, y estaba en Santiago, llegué luego después, cuando pequeño, iba entre Santiago, Lautaro. Nací en el año 71, por lo tanto hace un buen tiempo atrás, y fue anterior al golpe de Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque igual tiene mucho que ver en mi trabajo, lo que tiene que ver en el sentido de cómo el entorno y tu realidad incide en tu quehacer, no tan solo artístico, sino también puede ser en otras áreas. Pero en nuestro caso es el tema del arte. Bueno, mi padre estuvo preso para el 73, casi 3 años. Mi madre también sufrió directamente de eso. Yo había nacido, como que crecí casi en una cárcel, porque iba seguido a ver al viejo. Y después luego fuimos exiliados a Francia. Ahí llegar a Francia, una de mis formas por lo menos de canalizar toda esta cosa que no entendía yo, no entendía, ¿por qué no entendía? Porque no tenía, estaba muy pequeño para entender lo que era un golpe de Estado, lo que era una cárcel. Entonces mi relación con el ser humano fue bastante brutal en alguna medida. Y una de las formas que yo tenía para poder canalizar o poder desahogar un poco era a través del dibujo. Entonces, el dibujo a mí llegó de una forma fortuita, digamos, no fue impulsada, digamos, por ver museos. En Lautaro, un pueblo pequeño en aquella época, todavía lo sigue siendo, pero ha ido creciendo como comuna. Aquellos tiempos era mucho más distante todo. Y nosotros lo que teníamos en ese momento, en ese periodo, era que al llegar a Francia empecé realmente a dibujar, y dibujaba puro caos. Dibujaba puras cosas que tenían que ver básicamente mucho con lo que he vivido en Chile, y ahí aparece como los primeros trabajos míos que son realmente un caos, bombas para allá, bombas para acá, metralletas, tanques, y como una ideología, digamos, presente, ¿no? Humana, más que partidista, porque siempre no había una bandera de un partido, había la bandera de Chile. Y los heridos, las guerras, todo eso, entonces, evidentemente, eso me fue llevando al arte, una cosa de accidente. Así mi hermano fue por el lado de la música, porque nuestro padre, al llegar a Francia, después de la cárcel, hizo un grupo folclórico para llamar la atención de lo que pasaba en Chile, para que estuvieran presentes, que habían detenido desaparecidos, pero que no habían presos políticos. Entonces crearon un grupo que se llama Lautaro. Entonces mi hermano se fue por la beta de la música. Ensayaban en la casa con la zampoña y toda la música folclórica. Y yo por los dibujos. Bueno, al final, a esa edad pequeño, no me llevan de sorpresa a los 7 años al Louvre, imagínate.
En ese periodo yo ya dibujaba, incluso me había ganado un concurso infantil, allá donde vivía, en Bordeaux, en Francia. Entonces era un concurso infantil bastante, ¿cómo se podría decir? Simple. Bueno, yo gané con un par de bombas, obviamente, por lo que trabajaba ese tema. Igual yo ironizo y me río de esa situación, ¿eh? Porque es parte de la terapia artística, ¿no? Digámoslo así. Y mi madre y mi padre se dan cuenta que me gusta el arte, entonces me llevan de regalo. El primer paseo grande a París fue justamente al Louvre. Me acuerdo perfecto, me acuerdo hasta el hot dog que nos comimos. Tenía 7 años y medio y eso me marcó por siempre, porque yo pintaba y cuando uno llega al Louvre, uno se adentra a la pintura francesa, a la entrada. Entonces me acuerdo que entré al Louvre y entro a la sala y veo Delacroix, veo, no sé, muchos grandes maestros de la historia, de la pintura francesa y mundial, y ahí me percato que en el fondo yo estaba chico y dije, ¿qué es eso? Es una foto, es una pintura, pero es gigante, ¿cómo está bien pintado? ¿Cómo eso está tan hermoso y uno tan precario tratando de dibujar un árbol y parecía ardilla, no sé, o la ardilla quería dibujar una ardilla y parecía árbol, me salía todo mal, y yo decía, pero qué belleza en estas pinturas, la luz, el color, la figura humana, y fue mi primer reflejo de decir, aquí hay un truco, aquí hay magia, porque en ese truco a mí no me funciona, entonces alguien tiene que tener un truco, porque le queda bien y ahí me queda feo. Pero Algo yo no pasa ahí. entendía nada, claro, era como, oye, que me queda feo. Entonces yo dije, hay un truco, mamá, hay un truco, eso no puede ser real. Bueno, a esa edad todavía no sabía de que había una técnica, entonces yo simplemente no tenía técnica. Después nos fuimos a Cuba, y ahí es donde entro a la escuela de arte. Pasamos de Francia a Cuba, imagínate el cambio. Entonces ahí, por primera vez me doy cuenta de que hay un mundo, en esa época además estaba la Guerra Fría, estaba el bloque socialista, digamos, el bloque occidental, estaba toda esta Guerra Fría. Entonces llego a Cuba, y en Francia, cuando llegamos a Francia, modo anecdótico, pues todo eso tiene que ver con el trabajo, ¿eh? Por eso lo planteo y lo cuento de este modo. Mis padres no sabían hablar francés, entonces yo aprendí muy rápido en el colegio, porque es una edad, uno aprende, tenía 5 años y medio, entonces me usaron de traductor, muchas veces en reuniones de adultos, porque no entendían casi nada, entonces me sentaban ahí, oye, Camilo, traduce, yo traducía un poco. Entonces entré en el mundo de los adultos, y muy chico, entonces estaba de traductor. Y a raíz de eso, a veces me regalaban un, no sé, un Kinder Surprise, es un monito de huevito, o me regalaban Claro, un juguetito, un qué sé juguete. yo. Fue primera remuneración, fue como un canje. Que todavía se Entonces, hacen. claro, entonces me llegaba con un juguetito de vez en cuando, no era siempre, porque igual era muy raro, pero igual tenía mi juguetito, que después lo compartía con mi hermano. Bueno, venía de esa ciudad de consumo, ¿no? Que era el supermercado, vamos a comprar pan y a veces salía con un juguete. Y de ahí llegó a Cuba, y en Cuba eso no pasaba. En Cuba lo que pasaba era que no había tienda de juguetes. Entonces en Cuba aflora otra realidad. Entonces en el fondo aflora la realidad del tercer mundo, que es en el fondo versus primer mundo, en donde los juguetes no están como en Francia, que tú vas y compras un juguete. Así vas a una tienda, sino emerge el juego colectivo entre todos los niños. Entonces, la lluvia es un juego, el viento es un juego, el silencio es un juego, de pronto estás jugando dando la escondida, no te pillen, o no reírse, el que se ríe primero pierde. Entonces, emerge la simpleza. Entonces, se rompía un juguete, me acuerdo que algunos chilenos afortunados como yo trajimos algunos juguetes de plástico. Se rompía el juguete y había que arreglarlo, El porque no había reparar. otro. Reparar, justamente. Pero lo reparabas con 3 palos porque no había tienda, ferretería. Entonces, ya el hecho de reparar ya era todo un gesto mucho más trascendental de lo que uno puede creer. Entonces, había que construir, reparar con pequeños pedazos de madera, con distintos clavos, distintas medidas, enderezado, oxidado, y reconstruir una cuerda, y al final quedaba, pasada de juguete a ser una escultura el objeto. Y Una después obra entre por sí todos, mismo. claro, y entre todos nosotros jugábamos con ese objeto. Pero en ese periodo yo la pasaba espectacular porque empecé a hacer juguetes.
empecé a construir autos, grúas, obviamente que eran muy precarios. No tenía rueda, entonces le cortaba a mi mamá el palo de la escoba de madera. Entonces le iba como de a poquitos reduciendo la escoba. Entonces hasta el final sabía evidentemente y después luego me regaló un palo de escoba. Y eso para mí era algo mágico, era como casi la varilla mágica de Harry Potter, digámoslo así. Porque era el recurso, ¿cachai? Era lo que yo tenía, un palo de escoba y con eso hacía rueditas. Y tenía un serrucho gigante, todo era muy precario, pedía a los vecinos clavos, enderezábamos, o enderezaba, y me hacía mi juguete, que ojalá se movieran, las ruedas, las grúas. Jugaba con eso y lo ponía encima del televisor. Tenía un televisor grande y ponía esas grúas, esos pedazos de madera. Mientras había monito, después miraba las grúas y le hacía ciertas modificaciones. Luego, ya a dormir para la escuela, qué sé yo. Y ahí mi madre me dice, ¿por qué no te inscribes en la escuela de arte? Y postulé con mis dibujos. Eran puros granadas, puras bombas, la mayoría. Y además tenía los juguetes, tenía, ¿cómo se podría decir? Tenía estas esculturas juguetes. Y al final eran esculturas. Y quedé en la escuela de arte. En Cuba se empieza temprano, a los 12 años. Por lo tanto, a los 12 años quedé en la Escuela de Bellas Artes, que es una carrera larga. Y ahí, anterior a eso, justamente unos meses antes, me había inscrito en la escuela de 23 IL, que queda en el centro del Vedado, en La Habana, una escuela como experimental. Y ya después del colegio iba para allá. Llego a ese colegio, escuela, perdón, nocturna, y fue la primera vez que me enseñaron punta de fuga, lo que es la línea, la carretera, el punto de fuga. Después me enseñaron luz, sombra y reflejo, el volumen. Yo tenía como 11 años y medio, y ahí por primera vez descubrí que efectivamente, en alguna medida tenía razón, que había un truco. Cuando fui al Louvre, descubrí que hay una técnica, y que la técnica se tiene que dominar un poco para empezar a entender, y después está el talento, obviamente. Y después entré a la escuela de arte, y ahí empieza todo mi rollo, porque empiezo a aprender arte, a pintar, a hacer escultura, grabado. Es multifacético, tenías de todo, dibujo, escultura, grabado, pintura. Y es muy académico, entonces todo es académico, académico y técnica, porque tiene muchos años para ir desarrollando, y a medida que va pasando los procesos, vas concretando una obra, más conceptual entre comillas, y tienes más libertades, ¿entiendes? Entonces empiezas a trabajar con modelo. Entonces la figura humana, como estás chico, te hacen modelo con traje de baño, pero igual uno está pequeño, está nervioso dibujando, y va creciendo, después ya está el desnudo completo, ya está más feliz, en fin, una talla, pero toda la historia, digamos, se va traduciendo el aspecto académico. Después que termino de estudiar como 9 años, porque seguí en Francia, regresé a Francia, entonces, a modo anecdótico, cuando yo llego en Cuba, me gradúo nivel medio, me voy a Francia a seguir superior. Ya llevaba como 9 años estudiando. Llego a Francia porque en Cuba no había tampoco herramientas. Yo me acuerdo una vez de una caladora, yo vi una caladora y era como ver una nave espacial. La caladora, tipo, cortaba una tabla, yo miraba que era impresionante, y decía, oye, ¿cómo corta esa cosa? Y como seguía, y yo miraba eso y decía, qué increíble. Claro, porque uno venía en Cuba, tenía un serrucho viejo y tenía que echarle cera para que pegarle unos martillazos para enderezarlo un poco. Entonces había una caladora y era como una nave espacial, era un Ferrari. A Francia, cuando llego a Francia, justo la Escuela de Bellas Artes de Bordeaux está frente a una ferretería, imagínate, y una tienda de pintura. Yo pasaba todos los días a la ferretería, miraba las caladoras, miraba, no sé, las prensas, miraba todos los taladros. Cuando vi un taladro inalámbrico casi lloro, fue como, y chiquitito, no pesaba, era un taladro, parecía para romper concreto. Para poner un clavito chico tenías que usar un manso taladro atómico. Entonces empieza la cosa de la manualidad, ¿no? Que me empezó a llamar mucho los artefactos manuales, la Escuela de Bellas Artes. Termino la Escuela de Arte, me vengo a Chile por primera vez, en el año 94, y seguía pintando, porque después de haber salido de la Escuela de Arte, me costó una infinidad de tiempo poder hacer una ópera. Yo decía, pintaba, pero no tenía nada concreto. Entonces, eso también es importante, porque cuando uno sale de la Escuela de Arte, uno tiene mucha presión, porque uno cree que va a salir artista. Uno cree que sale de la escuela, emerge de la escuela y ya sale, hoy tengo un título y estudié arte, por lo tanto soy artista. Entonces,
uno se angustia porque al final uno sale con la primera caladora que te la regalan, que tienes tu caladora, querés cortar toda la ciudad, de pura emoción, no te invitan a comer porque cortéis la mesa de centro, entonces tienes que, ¿cómo poder decir? Contener las ganas de cortar, pero al mismo tiempo tienes una presión del otro lado del cerebro, el hemisferio que te dice, oye, usted es artista, máster, haga la obra, produzca la obra que tanto estamos esperando. Bueno, pasé 2 años pintando de todo, y nada a la vez, porque no encontraba, no lograba, no me salía, yo decía, empecé a angustiarme un poco, pero lo que nunca dejé fue de producir. Hacía acuarela, hacía dibujo, hacía pintura, escultura, tengo como 300 cuadros en Francia, experimentales con rama, allá al campo sacaba pedazos de rama, hacía escultura con rama, en fin. Y un día me planteé, cuando llegué a Chile, me dije, pucha, pero ¿por qué no me resulta la obra? ¿Por qué no, por qué la estoy pasando mal, digamos? Pues yo decía, esto no es lo mío. Y ahí lo que hice el ejercicio simple, que yo creo que todos nosotros nos lo hacemos en un momento en la vida, ¿por qué carajo estudié arte? Entonces uno dice, replantearse todo. Y al tiro vi a mi mamá que me dijo, oye, quería estudiar arte. Bueno, al tiro vi la caladora, por ejemplo, no, oye, me excitaba la caladora. Después descubrí el punto y fuga. Dije, no puedo fugarme ahora si ya descubrí el punto y fuga. Y después la perspectiva compleja, y en fin, dije, no puede ser. Pero algo perdí yo. Era ese yo anterior, que era hacerme los juguetes. En el fondo dejé de ser yo en el desarrollo del estudio. Tenía montones de herramientas técnicas, pero dejé de ser ese niño más ingenuo en alguna medida, ese niño sin pretensión, que jugaba con el arte, sin darse cuenta que era arte. Yo jugaba con los dibujos. Cuando yo dibujaba, no es que dibujara un pato, digamos así. Yo iba dibujando haciendo una historia. Entonces el pato venía por acá, dibujaba un pato, el pato caminaba, entonces el dibujo era una historia, era un guión, el storyboard en un solo dibujo. Entonces y ahí dije, ¿sabes qué más? Voy a volver a ser yo cuando niño. Y ahí empecé a incursionar en lo lúdico, en lo didáctico. Al principio la gente me decía, pero estoy haciendo autitos. Sí, estoy haciendo autitos. Y puedo hacer otras cosas y otras cosas más, no sé, veré. Bueno, hoy día hice hasta una armería de cartón y palo en México, por ejemplo, la Feria de Arte. Construí casas, construí autos, limusinas, he construido todo con materiales precarios. Con la caladora he cortado no sé cuántos miles de kilómetros. Y tengo tendinitis aquí, a veces me da porque puse en una obra como 3.000 tornillos con un taladro inalámbrico, ¿cachai? Claro. Pero los proyectos en el fondo se basan y se gestan desde la realidad, desde mi experiencia, desde cómo uno lo enfrenta y cómo uno los vive sin angustia. Y eso es clave porque eso permite justamente desarrollar un proceso mucho más amplio, ¿no? A lo largo de la vida y hacerse cargo de la realidad. Qué importante lo que comentabas de cómo volviste a esa parte de ser niño. En el fondo, cuando uno es niño, uno no piensa desde como esa academia, sino que hace representaciones de arte, pensamiento como artístico, metodologías de arte, pero sin pensarlas como arte. Sigue siendo como la representación del juego, sigue siendo una representación que es muy estética, es muy de hacer obras también, como lo que tú comentabas. No, lo que tú planteas es totalmente importante, porque finalmente es lo que hay un goce. Es decir, el arte nosotros primero sentirnos afortunados de que estamos haciendo algo que, sobre todo en Chile, por ejemplo, en Chile, porque en Cuba no estudia porque tiene vocación, estudia porque como es gratuito, uno va y postula, de pronto tú dices, quiero ser escultor. Bueno, si tenés suerte y el profesor es bueno, puede entender que Basquiat dibujaba bien, porque si puede ser un profesor ruso más conservador, si no, Basquiat no tiene talento para ser artista, por ejemplo, porque los monos le quedan como con la cabeza cuadrada. Entonces, pero sí, si te tienes la suerte, tienes buenos profesores que te leen, te traducen tu forma de pensar, tu potencial, tú estudias arte. Pero en Chile es distinto, porque en Chile tiene que ver mucho con la cosa familiar, porque imagínate que el arte acá no tiene un real apoyo, entonces es una carrera muy compleja, a largo plazo, para vivir, entonces está la pedagogía, y el artista es muy complejo. Entonces, el apoyo también que hay detrás, familiar, la exigencia es grande, porque uno al final tiene noción de que uno no está estudiando ingeniería comercial. Entonces, es loco. Si uno no está estudiando ingeniería comercial,
Si estáis estudiando arte, es que ese arte hay que gozárselo. Gozárselo en la medida en todos los sentidos. En la disciplina, en los procesos, establecer procesos creativos, que eso es lo que estábamos mencionando en delante. Por ejemplo, cómo traducir conceptos, porque justamente anterior a esto estábamos conversando ahí con los profes de cómo uno ir generando una obra que tenga un sentido. ¿Entiendes? Y eso es porque uno tiene noción de lo afortunado también que uno es, porque uno finalmente lo que está desarrollando puede ser una acción de arte, puede ser una performance, puede ser una exposición, puede ser arte sonoro, puede ser multiplicidades de formas creativas. Uno tiene que tener noción de que ese espacio es un espacio vital, importante. Entonces, por lo tanto, desde ahí uno tiene que plantear cosas. Pero al plantear cosas también tiene que ser siento yo, con elaborar proyectos desde su realidad, en el fondo, desde reconocer el territorio en que uno está, la forma de pensar, la forma de analizar, de cómo uno percibe el contexto y cómo desde ahí uno lo lleva a la obra de arte. Ahora, ese contexto puede ser múltiple, no tiene que ser solamente, por ejemplo, el tema visual. Entonces, está el arte figurativo, que tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la representación, y eso es totalmente válido como el arte conceptual. De pronto alguien llega con un bloque de cemento y lo pone en el medio de la sala, bueno, a lo mejor hay un desarrollo detrás de eso, un muro fantasma, no sé, pero también es una herramienta, también es una posibilidad. Entonces, lo que uno hace es presentar un desarrollo de obra. Ahora, tú presentas esa obra, por ejemplo, si tú tienes un ladrillo de cemento, o ladrillo, no sé, ladrillo, lo pones en el centro de la sala, pero no hay una tensión. Entonces, a lo mejor, si tú no lo pones al medio de la sala, lo pones en una esquina y hay una tensión, porque, ¿por qué está en la esquina y no está al medio? Entonces, y decir, se le quedó a alguien, a lo mejor no es una obra de arte porque no tiene un protagonismo arquitectónico, digamos, no está emplazado en el centro de la sala, por lo tanto, se le quedó a alguien. Y empiezan los problemas. Entonces, después, falta esa atención, a lo mejor el ladrillo lo dibujo y lo intervengo como arqueología, entonces empieza el ladrillo a tener otra connotación ya de museo, ¿entiendes? O el ladrillo lo intervengo. Museográfica, claro. Claro, una lectura al ladrillo. Mientras el otro está pintando un paisaje, genial. Entonces, lo interesante es que la creación tiene distintas vertientes. Si no tan solo, algo que también yo siempre como criticado, mencionado, es que lamentablemente en el fondar, alguien que pinta un paisaje, dudo que se lo gane. Es una pena, porque debería haber espacios para ese tipo de arte, porque es válido también, el paisaje, la contemplación. No, tiene que ser todo bajo un criterio conceptual y qué sé yo, y qué sé cuánto. Que tiene que ser un arte reflexivo y que genere un cambio de país, de bandera y qué sé yo, de constitución. Y yo creo que justamente el arte permite reflexionar en torno a aquello, pero no, y la suma de todos nosotros como creadores va a hacer cambios profundos en la sociedad, ¿entiendes? Entonces eso, porque el arte es fundamental. Y yo, no sé si tienen alguna consulta, pueden aprovechar. Yo estoy así explayando, yo siento que es bien vacilón escuchar en Cuba. Está buenísimo. Entonces, ¿puedo preguntar? No, por supuesto. No, si quieres decir que lo mío tiene que ver con la recepción de tu obra. A propósito, claro, lo que pasa es que yo voy caminando hacia presentar la obra, los que no la conocen, pero yo creo que es interesante conocer un poco el desarrollo de cómo llegó a aquello. Sí, de la obra, digamos, cuando yo desarrollo un proyecto, por ejemplo, ahí se genera lo que llamo como eslabones. Por ejemplo, hay una cosa también que yo creo que es sumamente importante, que tiene relación con los eslabones, con el proceso creativo general, que en el fondo es una cadena o una ramificación de ideas. Es decir, uno como ser humano no puede decir, ya, voy a hacer puros cubos blancos, porque en un momento dice, pucha, qué lata. Igual está entretenido probar con un cubo verde al lado del blanco. Después dice, ¿qué más? Yo creo que un rectángulo también no estaría malo. Entonces empezáis a construir y vais construyendo, pero cada uno de ellos, cada elemento objetual, tiene una historia. Entonces, por lo tanto, uno dice, voy a hacer lo que viene en el proyecto que sigue, es en función a la reflexión de este proyecto inicial. Y ese proyecto inicial te puede ramificar a montones de ideas. El tema es cuando uno se queda muy sometido en algo, pierde mucha libertad, lo que hablaba al inicio, ¿no? La libertad. Y que la libertad también tiene que ver con el oficio, con la diversidad. Yo después les voy a mostrar una obra que se llama Levitación del Deseo.
El otro día lo puse como ejemplo, pero yo creo que puede ser interesante mencionarlo. Y es porque yo una vez dije, voy a hacer levitar un lingote de oro. Levitación del deseo. Ya, voy a hacer levitar un lingote de oro. Entonces yo quiero hacer levitar un lingote de oro porque me interesa hablar sobre el dinero, pero el vacío, la inflación, el mercado, todo. El deseo de obtener ese lingote, el deseo de tener una pieza levitando la magia, el truco, y todo eso porque en mi trabajo en general hablo de los problemas fácticos, hablo del mercado, de la globalización, hablo sobre la inmigración clandestina, hablo sobre la violencia, hablo sobre la realidad económica, tercer mundo versus primer mundo. Y se fijan, ahí estoy hablando de la caladora ahí, estoy hablando de los juguetes que en Francia me los regalaban, después en Cuba los hacía. Estoy hablando de los problemas religiosos, en un momento como institución. He hablado sobre el tema de la sociedad, los conflictos sociales. Entonces, todo eso para mí, son como posibilidades de conversación, donde yo traduzco la sala de exposición. Para mí, la galería, los museos, todo eso son para mí como tarimas, donde uno puede pararse y hablar. Poder compartir con las personas, decir, mira, este es el proyecto, pero a través de la sensibilidad. Entonces, pero también para lograr sensibilidad tiene que lograr sorpresa. Es como un truco de magia, por eso yo siempre insisto en eso del truco. Entonces yo digo, si yo voy a hacer un lingote de oro, que levita, lo voy a pintar. Entonces agarro una tela y pinto el lingote. Y digo, no, pero es una pintura, un lingote levitante, que no levita en el fondo porque el lingote está pintado. Si yo tomo, y ahí tengo que buscar el mecanismo, si hago una performance y agarro el lingote y corro con el lingote en la mano, como que levita, tampoco levita porque lo tengo en la mano. Y ahí empiezo a lesear con el lingote para aquí, para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y digo, pucha, ¿cómo lo hago levitar? Tiene que levitar. Entonces tengo que buscar la forma y el mecanismo para que levite. Entonces al final ahí se convierte en una obra escultórica donde hay un lingote que levita como a 2 centímetros de la superficie y está en el aire girando. Y tú lo ves, está el plinto y está el lingote levitando. Y eso es como, se podría decir, genial porque finalmente no es una representación, sino que efectivamente levita. Y te genera una reflexión en torno a la realidad del mercado, a la inflación, a la tarjeta de plástico, al deseo, porque estás en el museo, te lo puedes llevar y te lo llevas, pero te lo llevas a algo que no pesa, ¿entiendes? Entonces, la obra te permite llevar muchas formas de eso, ¿entiendes? De ir como... Y también después tengo deseos de pintar, entonces pinto, entonces hago otro tipo de obra bidimensional y así, ¿entiendes? Eso. Qué importante es el diálogo que hay con el espectador, o sea, cómo la obra se forma con él también, como un acto comunicativo con la persona que está viendo la escena. Claro, después viene eso, que en un momento justamente, lo acaba de decir, genera un vínculo con el espectador. Entonces está la obra, entonces la obra dice, qué interesante, porque veo este lingote, me lo quiero llevar y al final te genera un diálogo mucho más allá de una obra pictórica, una escultura, todo, te dan ganas de llevártelo, poseerlo. Entonces ese juego, esa dialéctica, digamos, entre el espectador, la obra, ese diálogo que se establece, más allá de lo tradicional, es lo que me gusta. Me gusta que el espectador de pronto sea parte de la obra, está en la obra y de pronto no está en la obra, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso es muy bueno porque eso te permite dialogar entre el espectador, digamos, y la obra. Son un elemento. Bueno, yo creo que ahora yo voy a empezar a mostrar Sí, los trabajos, un presentar. par de obras, claro, porque eso es entretenido. No voy a mostrar la caladora que tuve la primera, pero sí un par de elementos. Entonces, yo creo que eso es necesario, yo creo que era necesario un poco hablar desde, como lo planteé, esta introducción, porque nos lleva a, ¿cómo poder decirlo?, a reflexionar en torno a los trabajos y los procesos creativos, ¿ya? Yo estoy acá dándole uso, se me había olvidado abrir mi página web, eso es una cosa que sucede. Bueno, entonces el arte, claro, lo importante es que, como decía yo, es
El proceso creativo, claro, va mucho más allá de una cosa lineal, ¿no? Que tiene que ver con algo ya, yo me dedico a pintar, entonces pinto. Uno tiene que ser mucho más atrevido en muchas ocasiones y de pronto, ¿por qué tener que traducirlo todo en pintura, en cuadro? Puede ser, ¿por qué no? Pero de pronto también es interesante poder darle un sentido mayor, ¿no? Poder explayarse, poder no quedarse en una sola cosa. Bueno, aquí voy a poner compartir pantalla. Yo creo que en el sentido, a ver, vamos a reducir acá. Súper bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿Se ve, sí. no? Ya, vamos a llegar acá. Entonces, tenemos acá, vamos a poner primera obra, que yo creo que puede ser interesante, lo que estábamos planteando recién, hace muy poquito, Levitación del Deseo. Vamos a buscar acá. YouTube. Pueden hacer una consulta mientras tanto. Pueden consultar. Que viene parejito, entonces mejor no interrumpirte, creo que al final va a ser mejor. Ya. Bueno, aquí tengo el proyecto que yo dije, ¿sabe? Necesito que esta cosa levite. Entonces, esta obra, digamos. Ahí se puede apreciar, ¿no es? No, fantástico. Qué importante que esté tan bien hecho el lingote, o sea, que te genere esa ilusión también de que es algo real. Que está ahí. Claro, eso es importante porque ahí al espectador le genera una tensión ahí. Mira, no es que genera una pieza que dan ganas de poseerla. Y ahí está, en el aire, el efecto se produce, y es lo que a mí me gusta, ¿no? Que el espectador, no tan solo, el espectador en el fondo lo que hace, interactúa de distintas maneras, ¿no? Con la obra y todo aquello. ¿No pasó que alguien se lo haya querido llevar o algo así, no? No, había un guardia, pero sí gente empezó a pasar papeles por debajo, porque decían, ¿cómo es posible que le eviten? Descubrir el truco. Para que no, si la sacaban de eje, porque tenía un truco, y al sacarla de eje se dejaba de suspenderse, digamos, ¿no? Y eso hacía. Bueno, volviendo al tema de lo que yo planteaba en el sentido de las obras que yo realizo, siempre estuvo presente como planteaba el juguete, ¿no? Entonces yo hacía lo que eran las obras precedentes, por ejemplo. Empecé a desarrollar determinadas obras que hablaban sobre el mundo de hoy, como decía yo, lo que vendría a ser el tema de los poderes fácticos, de cómo funciona el modelo económico, todo ese tipo de cosas. Yo me planteé una obra que se llamaba Estudio para la Sinfonía del Poder Eterno, porque yo planteaba de que el museo era, era lo que más, el museo, digamos, a nosotros lo que nos llevaba era al tema del poder, porque todos los museos muchas veces están hechos de saqueos, de espacios donde había, ¿cómo se podría decir? Obras saqueadas en conquista. Entonces yo dije, voy a convertir una galería en un museo. Entonces voy a hacer un museo que habla de en torno al poder. Entonces, si se fijan ahí, parecen grandes pinturas. Y también me recordaba cuando yo llegué al Louvre, pero en este caso son dioramas. Yo lo que hice fue maquetas, trabajé maquetas en dioramas, y empecé a construir estos paisajes, estas grandes pinturas, como citando a la historia del arte, usándolo como recurso. Aquí tenemos como Vermeer, allá tenemos a Vermeer, como el Bosco, si se fijan, y empecé a desarrollar con objetos encontrados, con objetos reciclados, con objetos creados, estos espacios. Aquí tenemos, por ejemplo, La Caída del Orden, es una obra. Entonces, ahí tenía elementos contemporáneos, por ejemplo, teníamos a Bush, Cascos Azules, con la imagen clásica de la historia. Por lo tanto, nos pasaba lo mismo cuando uno va a un museo, que uno percibe toda la historia de la humanidad. ¿Entienden? Se percibe la historia de la humanidad y se perciben como... Yo lo que quise hacer fue sobreponer esas historias. Por ejemplo, allá al fondo tenemos las torres de Nueva York y va el segundo avión ahí a chocar. Mientras tanto, hay unas batallas dentro de la historia que se producen. Entonces, en el fondo, la condición de violencia, de algún modo, de la sociedad, se mantiene igual, el mismo modelo, salvo que
yo lo llevo en el arte contemporáneo, lo planteo como desde la pintura clásica, entonces cuestiono incluso el hecho del arte en sí mismo, ¿no? Como museo. Si se fija aquí, este se llamaba ¿cómo se llama? La Junta de la Decadencia. La Junta de la Decadencia, entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Tony Blair, que fue un primer ministro inglés, Putin, que todavía sigue, y esta ahora es 2007. Entonces, igual voy poniendo los personajes, la política, los códigos de los mercados, de cómo funciona la sociedad, entonces lo voy planteando acá. El tema ecológico, aquí utilicé a Vermeer, ¿cachai? ¿Lo ven? Sí. A Vermeer, entonces Vermeer, si se fijan la cocinera, en el fondo se llama esta obra, pero la original se llama La Lechera. Y Vermeer la pinta desde acá, desde este lado, hacia la derecha, mirándola allá de frente, echando leche. Yo cambié el ángulo, pero sí mantengo el modelo al principio. Entonces el cerebro te dice, te arma la escena y dice, es como Vermeer. Sí, es Vermeer, pero de otro ángulo, pero con todo modificado. Solamente utilizo el recurso de utilizar la postura y el gesto para poder desarrollar algo, y eso genera la obra, porque yo lo que hago, veo por la ventana hacia afuera la contaminación, veo los modelos de mercado, la Coca-Cola, fíjate que acá el McDonald's, todo lo que hoy día no vemos y presenciamos a nivel global, ¿no? Está ahí una metralleta para ir a buscar más alimento, en fin, y esto es lo que pasa. Y aquí también, si se acuerdan la obra anterior, la caída del orden está presente dentro de esta misma obra. Entonces, empiezo a jugar y a construir con mi juguete, porque aquí soy yo, aquel que era niño. ¿Entiendes? Y empieza a aparecer la obra como haciéndome cargo de ella y jugando con ella y desarrollando proyectos que tienen que ver con la precariedad, porque en el fondo las nubes son pedazos de espuma. El scotch, el cartón es lo que tenía exceso, pero está visible, es parte de la obra. Eso es importante porque el hecho de la falta de recursos o el error, yo lo incorporo a la obra. Incorporo esas carencias o ese bajo presupuesto, es parte de la obra. Y eso construye el proyecto, ¿entienden? Le da un ánimo también, así como claro, un ánimo de juego, más lúdico. Claro, le da una honestidad, porque el arte, yo siempre digo que realmente para hacer arte hay que ser honesto en sí mismo, porque te permite ver el tema de la honestidad, de cómo tú desarrollas, digamos, el arte, ¿no? Bueno, de ahí yo empecé a hacer estos proyectos, que eran formatos pequeños, y un momento me dije, ¿sabes? Yo quiero estar dentro de una obra. Y ahí digo, yo creo que el espectador se involucre, sea parte de la obra, y eso era muy interesante, porque son los primeros ejercicios, en cual tengo varios, pero que me interesaba de poder, que la gente pudiera sentirse dentro de una obra, es, por ejemplo, Luces de Caos. Voy a mostrar aquí una par de imágenes. Luces de Caos fue una exposición que hice en el Centro Gabriela Mistral, la galería que está en el centro, y en la obra Luces de Caos fue la primera vez que yo me adentro en el mundo de la iglesia, de este caos de la moralidad y cómo funciona el modelo. La iglesia como institución, no en el sentido de la fe, sino como el tema de la pedofilia, y bueno, voy a hacer este proyecto que se llama Luces de Caos, y lo que hice fue hacer mi propio altar, ¿ya? O atrio. Entonces ahí tengo mi espacio donde yo, con puros elementos reciclados, cartón, scotch, construí, armé el altar, donde tengo ciertos elementos que aparecen, que se desprenden del altar como un enjambre. Entonces la gente empieza a bajar de ese altar a conquistar el mundo con cosas de desigualdades, con todos esos problemas. ¿Entienden? Y se ve este espacio en la galería con todos los objetos levitando, desprendiéndose de él. Y acá, ahí estaba Jesús muy pequeño, en solitario, en una posibilidad de que hubiera en el futuro una apertura, digámoslo así, de modificación, de cambio a este modelo. Y acá teníamos las velas, entonces la gente, a pesar de ser caótico, la gente igual llegaba y se generaba un momento de contemplación, de reflexión en torno a todo este modelo de hoy en día, pero en tranquilidad, porque utiliza los mismos principios que utiliza la Iglesia como institución, que es este altar representativo de la realidad, ¿entiendes? Y con códigos que pueden entender también, o sea, que son más contemporáneos para ellos también. O sea, hacer esa atención. Claro. Bueno, de ahí yo dije, ¿sabes? Yo me sentí que no estaba completamente resuelto,
en el sentido de lo que era el tema de la iglesia, los poderes, el simbolismo y todo, el tema simbólico del doble estándar, por ejemplo, y le puse más hincapié en el tema de lo que estaba pasando en la institución religiosa, todo el caos que estaba aconteciendo. Entonces hice este proyecto, se llamaba El paisaje y su reino, en el museo. Ahí tenía unos cantos gregorianos y todo lo demás estaba congelado. Lo único que se movía era la música, obviamente, salía la música, canto gregoriano y la luz que titilaba. Lo demás estaba congelado. Ahí se ve un pedazo. Un canto gregoriano. Y esta era la primera obra realmente importante en que el espectador sumergía y entraba en ese espacio. Y en ese espacio estaba como que me interesaba que estuviera Jesús en ese búnker, rodeado por la humanidad, queriendo hacer justicia por lo que acontecía a nivel mundial. ¿Y dónde estaba él presente? Se mueren niños en el Mediterráneo, pandemias, digamos, de hambruna, y todo. Dice, ¿pero dónde está? ¿Dónde está en su búnker? Y todo lo que él decía, no, esto no, esto sí, el doble estándar, ¿entiendes? Entonces, de pronto está ahí en su búnker y está siendo acorralado por la humanidad. Y él tenía una copa de vino, tenía 2 copas de vino, por lo tanto estaba con alguien más. Y ese alguien más puede haber sido un espectador. Por eso ya, en alguna medida, el espectador puede ser parte importante de la obra. Claro, lo invita. A nosotros nos pasó una anécdota con esta obra, porque fue la primera obra que conocimos de ti, en un paseo que hicimos en la escuela. Entonces hubo un compañero, porque yo era estudiante en ese entonces, hubo un compañero que vio esta obra y lo sintió como choqueante, pues, porque eran todos estos códigos que para él eran como súper lejanos quizás. Entonces se fue, no enojado en la palabra, pero se fue como impactado un poco, ¿cierto, Pato? Sí, fue muy singular. Yo te lo quería contar también porque un estudiante joven, 23, 24 años, y se enojó contigo, se enojó conmigo como profesor, porque lo llevaba a ver ese tipo de obras. Y yo encontraba eso, decía que increíble alguien joven, que tampoco ni siquiera era tan religioso, ni siquiera fuera de la actitud, pero decía que esos temas eran intocables, y que tú eras un hereje, y todo. Lo encontré entretenido. No, como dice Rodrigo, no se fue enojado, pero muy molesto. Seguimos la travesía en Santiago, y con él muy molesto por esa. Y después eso fue súper interesante, porque todo el viaje de vuelta a Valparaíso empezamos a hablar de la obra. Entonces hubo este proceso de reflexión que vino después. Después del enojo, vino todo un proceso de reflexión con la obra. Claro. No, yo creo que está bien que esté enojado, sí, está bien que se enoje, eso es parte del trabajo, sino que se enoje. Tampoco me interesa, mira, hay una cosa que es clave, ¿no? El tipo de obra, muchas de mis obras puede ser choqueante, puede ser dura, pero se siente en el fondo que no la hago para buscar o provocar, porque tiene que haber detrás un preestudio, un análisis. También cuando yo hago una obra, generalmente va acompañado, no sé, una entrevista, pues, entonces si yo trato de dar código, forma, hay un texto introductorio, sí. Yo hablo de institución, no hablo de fe. Mi mamá, por ejemplo, igual me siguió saludando después, ¿está? pero igual me han regalado otra caladora, no sé, un taladro inalámbrico ahora, de nuevo, pero dorado, así como en la iglesia, dorado, así como... De oro, claro. De oro. No, a mí lo que me interesaba era generar una reflexión, porque era muy choqueante, por ejemplo, que es intocable, como un niño es intocable, ¿entiendes? Entonces yo decía, pero ¿cómo no se puede tocar la imagen, la representación? Porque es una representación, no era Jesús, era una representación de algo, pero sí sabemos todo lo que ha pasado con el tema de la pedofilia, por ejemplo. Entonces dice, pero si eso es terrible, atroz. Entonces, te vas a hablar de esos temas. Entonces, claro, yo hablaba sobre ese doble estándar, como en el fondo la opulencia, digamos, el deseo de tener más, de negar al otro, y a mí me impresionaba, y encima la mujer dentro de la iglesia también, ¿qué rol juega? Entonces, yo empecé a plantearme muchas cosas, y como tengo que hacer una obra y llegar a fondo, y dije, bueno, ojalá yo de verdad en ese proyecto, al oficio, pues trabajamos con resina, yo modelé, pinté, hicimos molde, y un trabajo de equipo, también importante mencionar que yo en mis proyectos tengo una multiplicidad de equipos, de gente que trabaja, me ayuda, me asesoran, aprendo a cada vez distintos procesos, técnicas, y eso es muy excitante, ¿no? En el sentido de descubrir permanentemente, ¿sí? Uno siempre está en la investigación permanente, y eso es lo que alimenta el trabajo creativo. Entonces,
no tan solo pasé casi 3 años haciendo el proyecto, sino que yo me creía campeón, porque dice, estoy haciendo este proyecto, los amigos muy cercanos sabían, pero te juro, cuando llegué, fue a inaugurar, a modo anecdótico, ya que estamos en anécdota, yo estaba dentro de la sala, así con él, digamos, con el objeto, la escultura, porque no estaba, y estaba ahí, digo, en la que me metí. Y ahí me aflora un sentimiento de nerviosismo, porque yo dije, no me había dado cuenta en 3 años que estaba igual metiéndome en cosas bastante potentes, en el sentido de contenido, y como empezó a llenarse afuera, la gente, la expectativa, se armó una cola para entrar, es que aquí iba a llegar alguien con alguien, me va a pegar en la cabeza o me va a pasar algo. Y ahí empecé, fue como bastante angustiante en ese momento, pero es como cuando uno va a un concierto de rock, salí para el público y ya, se acabó el problema, lo que venga, ¡pah! Y entremos y ya entré en otro estado. Y eso es muy bueno, porque en el fondo ahí uno también se da cuenta de la importancia del arte, porque uno trasciende más allá de la obra en sí mismo y pasa al territorio ya político, al territorio ideológico, al territorio... Siempre me interesa, por ejemplo, pasar del territorio del arte al territorio político, pero político como humano, humanista. Yo no soy ni partidista, no soy nada, pero sí cuando veo una desigualdad, injusticia, tanto de derecha, de izquierda, el ser humano entre sí, uno tiene que actuar, tiene que aparecer y decir las cosas como son, ¿ya? Y en ese sentido es importante todo aquello. Entonces, para mí era muy importante poder llevar esa obra a cabo, digamos. Vuelvo a cerrar la puerta, que se abrió. Enseguida. Mira, justo atrás estaba la parte de la obra del... Mira, ahí está Cristo. Sí. Ahí. Es verdad. Con Calvin Klein. Ahora sí, he vuelto. Fue rápido. Bueno, entonces ese tipo de obra. Atrás Entonces, está el Cristo. sí, no, sí, está ahí. Está por ahí. Ahí está. Entonces hay mucho trabajo. Después dije, en el sentido de diálogo con el espectador, lo lúdico también es importante, porque lo lúdico también te permite, como recurso, eso fue inconsciente. Cuando uno desarrolla contenido fuerte, violento muchas veces, y uno sobre eso utiliza el humor, lo lúdico, lo didáctico, es genial porque te hace ver la obra de otro modo. Le tira como un aura distinta a algo como demasiado crudo, porque ahí ya empezáis a entrar en otros territorios que es una cosa mucho más de confrontación que de diálogo. ¿Ya? Claro. Y, bajas como una barrera de defensa cuando haces este juego de lo lúdico. Sí, también, así mismo. Bueno, después, voy saltando proyectos así, hice El Rapto, una exposición que estuvo en el Bellas Artes, que esa muestra también fue para mí bastante importante, porque también hablaba de una transversalidad, porque en alguna medida estaba hablando el tema del encapuchado, el tema del modelo económico, el tema del caos, el tema ecológico, y empecé a incorporar también materiales mucho más sofisticados, el bronce, nunca había trabajado en bronce, y empecé a trabajar distintos procesos, y como siempre mezclando, voy a poner, mientras tanto, mezclando materialidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí se masa por un tema no de ego, sino porque cada uno usa su máscara por seguridad y no contaminarse. Claro. Trabajamos la resina, ahí se ve el proceso, no sé si escuchan o ven, ¿ven? Sí, vemos, tú. ¿Ven ahí o no? Sí. Y después de poco fue empezando a aparecer esta maqueta que ya... Mira, ahí está el equipo, ¿viste? Juana Galás, que trabajó conmigo en el proceso, pero lo interesante es que cuando uno iba a ver la obra es esta. Mira, esta es la obra, que tiene un acabado cinematográfico en la sala, se ve la bóveda central arriba que suspende, que sostiene, que está abduciendo, está encapuchada, ¿ah? La abduce, pero hay una diversidad de materiales, porque arriba ella está en resina, fibra de vidrio, ella es trabajada, es decir, no es ropa, todo es realizado en molde y en resina con fibra de vidrio, policromado, pintado al óleo, y la base es de bronce, que hace que se sostenga en el aire. ¿Entienden? Esa está ahí, se sostiene en el aire y está siendo abducida por esta nave central. ¿Esta nave central qué es? Es un retablo, una pintura que está como en el Museo de Bellas Artes, y ese retablo lo que tiene arriba son el modelo global hoy en día, digamos, problema ecológico,
por problemas migratorios, es como la representación de lo que es el arte, digamos, contemporáneo hoy en día. Por ejemplo, mira, si uno, como las grandes pinturas maestras, tenía las nubes, tenía representados los dioses, yo tengo representado los nuevos modelos, en donde está la guerra, donde está drama económico, drama ecológico, drama de muchas índoles. Por ejemplo, aquí hay unos barcos, aviones pasando, otros aviones atravesando tormentas, y el tema migratorio, ahí están los botes, el tema migratorio, allá también hay botes en el Mediterráneo. Entonces está como, básicamente, todo ese lado como maléfico de la sociedad contemporánea, ¿no? El egoísmo, todo. Entonces ella está siendo abducida. Pero ella, curiosamente, ella es una chica que tiene todos los prototipos, el modelo de la chica perfecta, entre comillas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se acuerdan que un momento hubo una encapuchada que la siguieron, las cámaras, tiró una, no sé si tiró una molotov, pero estaba encapuchada, y se escondió y se cambió de ropa. ¿Ustedes lo vieron eso? Hace muchos años atrás. Sí, sí, sí. Ya, y cuando se cambia de ropa esa niña se percatan que es rubia, y que encima es bonita, por lo tanto, Carabineros de Chile o la gente de seguridad de las cámaras dijeron, qué loco, ¿por qué está protestando? Si tiene, en alguna medida, digámoslo así, tiene todo el estereotipo de ella como es, ¿entiendes? De ella como figura, ¿por qué está protestando? Y eso es impresionante, a mí me marcó mucho, porque hubo un tema de contexto de cómo era posible de que eso aconteciera. Tiene que ir la figura, si alguien tiene las medidas ideales para, no sé, trabajar en publicidad, no debería estar protestando. Entonces yo, sobre esa reflexión, lo que me hice yo fue como que la encapuchada, en este caso, está protestando por algo que ya, en el fondo, ya la consumió. Porque tiene una polera Armani, tiene un polerón Coco Chanel, que se cubre el rostro, tiene las zapatillas, está tatuada como la Suicide Girls, tiene montones de artilugios de hoy en día. Entonces ella está peleando con algo que ya fue abducido. ¿Entiendes? Entonces, eso era interesante porque te genera una reflexión. Entonces, porque cuando yo miraba las noticias, salía un tipo arrancando un semáforo con una mochila, por ejemplo, de una marca X, importante. Y eso igual era impresionante ver, pero ¿por qué protesta? Ese tipo tiene una mansa polerón, tiene mejor ropa que yo. Y otro que efectivamente no era así. Entonces, yo quería poner un poco esa reflexión que sea transversal, que no sea solamente una mirada lineal, ¿entiendes? Claro. Y Sí, aquí... Esa acta de protesta llega a todos lados también, o sea, no Claro, por es supuesto. de un solo lado. Justamente. Entonces, aquí quería mostrar el proceso, porque si se fijan, aquí tengo el cartón que tiene que ver con la realidad cubana. El papel, el cartón, y como ese tipo de trabajo se fue desarrollando en combinación con elementos más trabajados, más sofisticados. Ahí estamos haciendo el trabajo de iluminación, de cómo podríamos iluminar con luces LED, porque había que construir la pieza, y la chica, por su otro lado, tiene que estar realizada, digamos, en resina, fibra vidrio, policromado, pintado, que nos arroja, digamos, un trabajo mucho más acabado, de mucho más, entre comillas, tecnología, versus el cartón, como digo. Entonces, lo que pasa es que después viene el truco, que es el cómo uno trabaja y ese material precario que está acá, lo magnifica, como uno hace la teatralización de la puesta en escena, como eso deviene otro material, porque trabajas con la oscuridad. Por eso me gustan mucho los pintores Rembrandt, Caravaggio, Vermeer. La luz, el trabajo de la luz, para mí era fundamental. Entonces te genera una atmósfera y un realce de la obra en sí mismo, ¿entiendes? Y eso era genial, porque el espectador no tan solo veía la obra, la nave central, sino que después descubría también estas gárgolas en las paredes. A medida que los ojos iban apuntando, empezaba a emerger mucho más relatos y cosas, ¿entiendes? Y ese tipo de obra era como importante, ¿entiendes? Yo creo que, como para terminar, más o menos voy a presentar una que hice en México, que podría ser de interés, que fue en el fondo también lo mismo, a modo anecdótico. Yo cuando estudié en Cuba, estudié en Camagüey, al oriente de Cuba, y estudié en una escuela que era ballet y artes visuales. Obviamente no fui bailarín, en el sentido físico, no sé. No. Entonces estudiaba pintura, estudiaba arte, escultura con los amigos,
y hacíamos la práctica, muchas de las prácticas nosotros las hicimos en el, digamos, en el, voy a dejar andando esto, no pasa nada. A diferencia Hacíamos la práctica en el ballet de Camagüey, que era el ballet muy importante. Hacíamos la práctica y todo eso. Entonces ahí aprendí mucho de escenografía, pero en ese minuto no tomaba el peso. Después con los años me fui dando cuenta que esa experiencia fue notable para todos nosotros, nos permitió poder avanzar. Bueno, esta exposición es en el Museo de Guadalajara, MUSA, y ahí quería trabajar sobre el tema de las fronteras. Estaba trabajando sobre el tema de cómo nosotros estamos frente a una situación catastrófica y dramática, que es el tema del inmigrante que atraviesa la frontera y lamentablemente muchos de ellos fallecen. Entonces yo quería construir un reclinatorio para poder a distancia observar una puesta en escena, una obra que se miraba a través de una mira telescópica, y esa mira telescópica te da un acercamiento cinematográfico de la escena que estaba ocurriendo en ese sector. En donde lo único que se movía era un tren lleno de inmigrantes, y ese tren, lo que era ese tren básicamente son el tren famoso que está en México que se llama La Bestia. Es un tren que recorre todo México con muchos inmigrantes que están en los techos del tren para tratar de llegar a Estados Unidos, cruzar la frontera y ir creciendo. En el tren, la gente va en el techo porque es un tren de carga. La gente va con familia, con niños, muchos campesinos, mucha gente de extrema pobreza, que atraviesan con el tren y van recorriendo lo que es México, ¿no? Y van todo arriba. Pero ese tren nunca para porque es un tren de carga. Entonces la gente a veces se cae del tren, después se metieron los grupos de narcos a pedir plata para pasar el tren. Finalmente una tragedia inmensa. Pero ese tren también, como atraviesa todo México, pasa por Guadalajara. En Guadalajara se escucha la bocina del tren, el silbido del tren. Entonces uno dice, va gente arriba. Entonces pensé que era importante poder desarrollar ese proyecto allá en Guadalajara y trabajar como niño en maqueta e ir construyendo la maqueta con materiales de desecho, como siempre decía, y empezar a hacer como el escenario para generar una visual frontal que se vea en blanco y negro, como ilustrar la realidad en blanco y negro. Entonces tiene una carga emotiva, conceptualmente emotiva, y se miraba a través de esta mirada, se ponía acá, se miraba, y se apreciaba todo aquel espacio con blanco y negro. Al mirar por la mira telescópica se veía todo blanco y negro, y habían situaciones de inmigrantes tratando de cruzar la frontera, y en este en particular el tren era el principal, el único que se mantenía activo. Es el Mediterráneo, la tragedia en el mar y todo eso. Y fui trabajando y haciendo pruebas, construyendo distintos espacios, y lo que tiene es que aquí tiene el tren, de esta zona, y logré, con los trucos de la escenografía, poder plantear el efecto que era el siguiente. A ver, adelantar acá, correrlo acá, sería acá. Que era poder hacer distintas capas, y acá tenía follajes cortados en tela, hojas, y aquí haciendo la profundidad de campo. Entonces allá no se miraba y ahí se apreciaba todo. Y el resultado final, para terminar, se los presento en fragmento y van a comprender en qué terminó la obra. Ahí bien. Vamos. No, más que crítica, cuestionamiento y generación de cuestionamiento hacia el público, ¿no? Que es lo más importante, yo creo, desde una visión educativa. Y ahí el público tenía que agacharse para poder reclinarse, para poder ver la obra. Geografías del olvido es lo que nos ofrece. Ahí va. Como cine mudo. Como cine mudo, claro. Muy cinematográfico también. Claro, es cinematográfico, la mira telescópica, está todo mudo, solamente se ve el tren. Pero lo que hice yo fue pintar solamente el lado visible de la mira telescópica, todo lo demás quedó en su estado natural. Ahí está la gente reclinada, mirando, y es como un gran espectáculo del drama, porque se retroilumina la obra como un estadio. Entonces todas las luces, toda la precariedad, los tornillos, todo a la vista, dejé el material que utilicé para pintar, quedó todo ahí. Y cuando tú lo ves en el reclinatorio, ahí tú reflexionas, estás como pidiendo perdón, estás como reflexionando, estás como meditando, viendo esta realidad. Hay una postura corporal que también suma, que también se agrega. Claro. Y
el espectador lo veía cuando se reclinaba todo blanco y negro, y a medida que se iba acercando iba descubriendo las diferentes capas. Y ahí aparecía el truco y la magia. El tren está pintado de un lado y el otro no. Todo está así. Blanco y negro por un lado y el otro lado estaba natural. Ahí se ve las ramas, se ve todo, se ven los muros, las fronteras, distintas situaciones dramáticas. Y si se fijan, se ve el trupán, se ve los tornillos, se ve todo. Hay un algodón que decía ahí porque había pintado, limpiado el pincel. Eso es importante. Y acá, si se fijan, el agua brilla. Porque usé un recurso que pinté, y para que pareciera agua, le puse un acrílico arriba. Entonces reflejaba el cielo y a la distancia aparecía como agua. Ahí está. Y se veía el agua. Entonces, son obras... Todo esto son como pequeños detalles, pero suman mucho a la hora de entender el relato también. Es importante el oficio. Justamente el oficio lo que permite todo eso y cómo te permite desarrollar el proyecto. Y el tren recorría por toda su área, por debajo, allá los migrantes en su estado, y permanentemente todo el periodo de la exposición giraba y andaban. Quiero mostrar donde se ve de espalda, ahí. Ahí se ve la parte de atrás de la obra, ¿viste? Está pintado solamente el gris delante y el color natural atrás. Los árboles lo mismo, juguetes. Solamente se pintaba lo que se apreciaba desde la distancia. Eso. No, fantástico. Eso más o menos. Mostré un poco, tengo más cosas. Iba a mostrar fotos de la familia, pero no es necesario. No, mentira. Pero era... buenísimo, te pasaste, realmente. Buenísimo, no. Para terminar, no sé si algún alumno tendrá alguna pregunta, quisiera conversar algo, preguntar sobre algo. ¿También? ¿O algún mensaje de ti, Norton, para los alumnos? Sí, yo creo que, claro que sí, te agradezco como para la posibilidad, ¿no? Que de nuevo agradezco realmente, me siento muy contento de poder compartir. Siento que es sumamente necesario, como lo es el arte. Es sumamente necesario poder tener noción de lo que estamos haciendo, desde el momento en que uno aprende, desde el momento en que uno está empezando a crear, y incorpora toda una serie de elementos de la vida propia, ¿no? Incorpora a ese desarrollo y como redescubre, digamos, lo que uno ha sido, lo que uno pretende ser, y sobre todo lo que uno ha sido como historia. Yo quería decir que, por ejemplo, que en el arte hay que ser sumamente honesto consigo mismo, hay que hablar de una realidad, ser consecuente con eso, y cualquiera que sea, no me refiero en el sentido tampoco conceptual, porque uno, como decía yo al inicio, la pintura figurativa es sumamente válida, al contrario, pero sí uno, cualquier cosa que haga en el arte, hacerlo con honestidad. Si no hacerlo por un mercado, no hacerlo por un tema de posicionamiento en un mercado, que es un gran problema hoy en día porque nos establece el mercado, no está en alguna medida frustrando muchas veces la libertad creativa. Y es tremendo como las ferias de arte se han convertido en algo más importante incluso que una bienal, casi, lo cual nos habla de algo que es sumamente impresionante, ¿no? De cómo el mercado se está posicionando por sobre el arte. Y eso nosotros tenemos que tener noción que nosotros tenemos que seguir rescatando aún el otro lado, que es el lado artístico. Evidentemente, vender una obra pues necesita vivir, pero si alguien aprecia tu trabajo, te va a comprar hasta una obra de cartón, te la va a adquirir. Yo tengo instalaciones de gran formato de cartón los tornillos viejos, y me preguntaron a modo anecdótico, ¿cómo se restaura la obra si se rompe una parte del cartón? Vas al súper y te buscas otro cartón y lo tapas con cartón. Se rieron en el museo. Y es real, porque ellos compraron en la obra, compraron en la precariedad. ¿Entiendes? Y eso jamás hay que perderlo. Es decir, no voy a hacer una obra de fibra de carbono, de cartón, emulando cartón si hay cartón. La hago con cartón. Entonces, la honestidad es importante y el desarrollo. El proceso creativo está sometido también a la disciplina. La disciplina da lo mismo si sale bien o mal el dibujo. Es el quehacer permanente,
un dibujito, una croquera, un estudio, un texto, un análisis y tomarlo con simpleza, digamos. No decir yo voy a ser el artista. No, yo quiero seguir jugando, reflexionando, analizando, y eso es fundamental para poder llevar a cabo un trabajo de forma correcta. Y lo que uno no sabe, lo va aprendiendo, lo va investigando, va trabajando en equipo, aprendiendo. No el pensar y mandar a hacer, sino el compartir, ¿sí? Trabajar en un equipo de pronto, y eso es muy, 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 muy bueno. Y eso. Muchas gracias, Norton, por acompañarnos, por haber dedicado este tiempo con nosotros. Y bueno, nos estamos viendo en otro conversatorio a futuro. Muchas gracias, Norton, de nuevo, y a todos los que... A ver Gracias. si lo tenemos por acá. Ah, sí, tenemos por acá, en la escuela, sí. Sí. Sí, pero nuevamente gracias, y bueno, ojalá que haya sido de utilidad. Hagamos un poco por todo. Hice un resumen, pero con mucha historia de vida. Muy enriquecedor para nosotros también tener esa retroalimentación. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente vez. Gracias, Norton, y a todos también. Gracias. Chao. Sí, gracias. Chao. Vámonos, chao, chao. Chao, gracias.